Hola a todos, mi nombre es José Bisay, soy abogado, notario, mediador, docente universitario, escritor, conferencista, pero lo más importante es que soy papá de Francisco y marido de Carolina. Gracias Nodo Colombia de la Red Latinoamericana de PNL por invitarme a participar de este grato cuarto encuentro. Desde muy pequeño en las reuniones familiares me paraba delante de todos para dar discursos, emulando al presidente de la época, y siempre me intrigó saber qué es lo que hacía que esas personas sean diferentes al resto, por qué las escuchaban, qué es lo que hacían para llamar la atención de todos y para que siempre fueran recordadas, ya sea para bien o para mal. De pequeño tenía dificultades para leer. No estoy seguro, pero creo que tenía algún nivel de dislexia que hacía que las letras se cambiaran de lugar dentro de las palabras y me costaba mucho. Recuerdo cuando una docente, luego de hacerme pasar a leer al frente, me dijo que nunca llegaría a ningún lado. Por suerte, no me importó mucho lo que me dijo. Con los años comencé a leer como un condenado, devoraba libros como si fueran caramelos. De hecho, leí todos los libros que tengo aquí detrás y muchos otros más. Y es gracioso porque años más tarde, y ya habiendo escrito 2 libros y más de 100 artículos sobre temas vinculados con el liderazgo, al finalizar una conferencia que dicté, se me acercó la misma maestra que dijo que no llegaría a ningún lado y me felicitó, a lo que le respondí: gracias, usted ha sido la mejor maestra de mi vida, me enseñó que siempre tenés que trabajar por tus sueños sin importar lo que te digan. Mi primer libro se llama Liderazgo Neuroespiritual y recuerdo sinceramente que fue escrito con dedicación a lo largo de 7 años, el mismo tiempo que se toma el bambú japonés para echar raíces antes de comenzar su crecimiento. Recuerdo así la innumerable cantidad de noches en las que me quedaba estudiando y escribiendo, y recuerdo la primera vez en la que se me ocurrió el concepto de liderazgo neuroespiritual, que fue tomando una ducha en el baño de mi casa. Desde hace ya muchos años se puso de moda el concepto de liderazgo y se podría decir que este concepto ha sido bastante bastardeado. Lo cierto es que la carga emocional de esta idea ha variado en función de las diferentes épocas y contextos socioculturales. Por ejemplo, en Rusia, luego de la caída del muro, muchos concebían al líder como un tirano. Si bien durante siglos se habló de liderazgo, recién en la década de 1970, investigadores descubrieron y desarrollaron técnicas que verdaderamente funcionaban sin saber demasiado por qué funcionaban. Entre estos investigadores se encuentran los creadores y los primeros estudiosos de la programación neurolingüística. Más tarde, en la década de 1990, otro grupo de estudiosos de la mano de las neurociencias trajeron respuestas sobre el funcionamiento de estas técnicas. Es decir, ya no solamente sabíamos que algo realmente funcionaba, sino que también comenzamos a entender por qué funcionaba. Allí surgió el concepto de neuroliderazgo. Y mientras tanto, al mismo tiempo, aunque de manera disociada, otros investigadores comenzaron a analizar al liderazgo y sus vínculos con la espiritualidad bajo el concepto de liderazgo espiritual. Dicho esto, y sumergido en mis estudios sobre el liderazgo, advertí que lo que muchos consideraban ideas novedosas con fundamentación neurocientífica, en realidad ya estaban explicadas en textos religiosos de más de 5.000 años. Hasta me atrevo a decir que algunos de estos conceptos fueron explicados mejor hace 5.000 años. Por esta razón, en un momento decidí enfocarme
en una mirada que permita combinar la ciencia con la espiritualidad, a través de un nuevo diseño de liderazgo que llamé liderazgo neuroespiritual, en el cual capacito y registré como marca aquí en la República Argentina. Para entender la idea, vamos a un ejemplo concreto. Un anclaje es un proceso por el cual un estímulo externo, como puede ser un olor específico, una imagen o una presión en una parte específica del cuerpo, por ejemplo, o un estímulo interno, como puede llegar a ser un recuerdo, dispara una respuesta emocional interna, como puede ser la alegría, la tristeza, etc. En este sentido, la mayoría de los autores, por no decir todos, creen que este concepto es relativamente nuevo y que se remonta a los estudios sobre el reflejo condicionado del fisiólogo soviético Iván Pavlov, quien fuera premio Nobel de Medicina en el año 1904, cuando este científico reunió perros de experimentación a los que luego de hacerles oír una campana les daba de comer. Con el tiempo, Pavlov descubrió que luego de hacerles oír la campana, estos comenzaban a salivar, lo que se conoce como reflejo condicionado, sin que ya fuera necesario que les trajeran comida, logrando entonces que los perros asociaran el sonido de la campana, que es un estímulo condicionado, con la comida, que es un estímulo no condicionado. Finalmente, terminó considerándose el primer experimento científico de la relación estímulo-respuesta, que más tarde cimentara las bases de la corriente de pensamiento que se conoció como conductismo. Dicho esto, y con el devenir de mis estudios de textos religiosos antiguos, advertí que este concepto de anclaje ya se conocía hace más de 5.000 años en la India con el nombre sánscrito de samskara, que se podría traducir como surco en la memoria, y que se refiere a una serie de ritos que marcan los momentos significativos en la vida de las personas y que se graban en la mente moldeando la personalidad del individuo, como los ritos de transición de la niñez a la adultez, que aún conservan muchas tribus del continente africano, que existían muy fuertemente en las ricas civilizaciones precolombinas de las Américas y que también se reflejan en algunas tradiciones religiosas como el Bat Mitzvah dentro del judaísmo o la primera comunión para el catolicismo. El tema del liderazgo se ha tratado desde muchos puntos de vista. Sin embargo, sucede lo siguiente. La mitad de la biblioteca sobre liderazgo elige un punto de vista eminentemente técnico-científico, la otra mitad un punto de vista humanista espiritual. En cambio, el liderazgo neuroespiritual propone una visión en la que convergen ciencia y espiritualidad para permitir el desarrollo integral de la persona y promover una eficiente capacidad de liderazgo. De esta manera, el liderazgo neuroespiritual se presenta como un modelo transdisciplinario de influencia y persuasión en donde convergen ciencia y espiritualidad, entendiendo a la espiritualidad como un sentido de trascendencia y desprovisto de toda idea o conceptualización religiosa. Vamos a una experiencia personal. Mi esposa es médica veterinaria y he sido testigo en primera persona de los resultados extraordinarios que obtiene con sus pacientes utilizando la ciencia con la apoyatura de tecnología de última generación combinada con el importante ingrediente del amor y la dedicación personal que le brinda a todos y a cada uno de los pequeñitos que trata. Este ejemplo, sumado a otros tantos de mi experiencia personal, me permiten concluir que ciencia sin amor y amor sin ciencia no son tan eficientes.
Por lo tanto, podríamos concluir que la fórmula más eficiente siempre será aquella que resulta de combinar la ciencia y la espiritualidad. En este sentido, la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto dice: de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. En lo particular, he notado que un denominador común en el avance de todo tipo de conocimiento humano tiene que ver con que inexorablemente esos conocimientos se han dirigido hacia el terreno de lo trascendental. Por ejemplo, la hipnosis de Milton Erickson y el psicoanálisis de Sigmund Freud de alguna manera fueron trascendidos y complementados por el llamado trance generativo de Stephen Gilligan y la psicología analítica de Carl Gustav Jung, respectivamente. Que en ambos casos se tratan de teorías que consideramos cuentan con un mayor contenido de lo trascendente. Por su parte, la PNL de primera generación no presenta un contenido espiritual tan marcado como sí lo hizo unos años más tarde la PNL de cuarta generación. Asimismo, se hace evidente que algunos de los más destacados científicos de la historia, como Blaise Pascal o Albert Einstein, al principio de sus carreras no tenían la misma mirada acerca de lo espiritual que sí terminaron teniendo unos años más tarde en sus propias vidas. De hecho, siempre reconocieron que una mirada más trascendental les permitía lograr mejores resultados en sus estudios científicos. Albert Einstein decía que la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia es ciega. De esta manera podríamos advertir que todo desarrollo humano siempre tiende a tener un mismo norte signado por la espiritualidad. En este sentido, la sociedad ha evolucionado. Ya no nos conforma pensar que este jugador es un gran líder en el campo de juego y que no importa si fuera del campo de juego se droga o tiene hijos no reconocidos, etc. Lo cierto es que ese modelo de liderazgo sin valores humanos, sin el aditamento de la espiritualidad, está colapsando. Dicho esto, el autor Jerry Allen dijo que las más grandes ideas del siglo XXI serán la combinación de las ideas individuales del siglo XX. De esta frase se desprendió la llamada teoría de la memoria inteligente de Eric Kandel, que fue premio Nobel en el año 2000, que sostiene que las nuevas ideas provienen de la combinación al azar de ideas que ya teníamos previamente. Se podría decir que no hay ideas novedosas propiamente dichas. En todo caso, las ideas novedosas son el producto de la combinación novedosa de ideas que ya existen. En este mismo orden, para desarrollar el método de liderazgo neuroespiritual, partimos de la programación neurolingüística, pero pasamos por la inteligencia emocional, el coaching, el pensamiento lateral, la teoría de las inteligencias múltiples, el insight, la psicología transpersonal, el trance generativo, la mente holográfica, la biodanza, la teología, la filosofía. Podría nombrar un montón de otras disciplinas. Es decir, tal vez la novedad que viene a traer el liderazgo neuroespiritual tiene que ver con una novedosa combinación que surge de todo esto. De la misma manera con la que se puede crear un nuevo plato gastronómico con ingredientes que ya existen. Este nuevo diseño de liderazgo es aplicable a diversos contextos, ya sean laborales, artísticos, religiosos, educativos, políticos, entre otros, ¿no? Y fue desarrollado pensando
en las personas que de una u otra manera ocupan posiciones de liderazgo, independientemente de la organización que integren, y sin que necesariamente ocupen un lugar de jerarquía dentro de la sociedad. Está destinado a personas que quieren construir una cultura única e irrepetible para su propia organización, o que desean dirigir su vida con propósito, cansados de que los días y que los años les sucedan sin saber hacia dónde quieren ir realmente. El liderazgo neuroespiritual es una manera de pensar, de decir y de ejercer el liderazgo de un modo particular y trascendente. Esto implica ver, implica sentir, implica escuchar al otro ser con el que me comunico, con el aditamento de las sabias reflexiones que nos legaron los grandes maestros espirituales de la historia. Como reflexión final, me gustaría decirles que nos encontramos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Las guerras, que parecían cuestiones del siglo pasado, están volviendo a ser las principales protagonistas de los medios de comunicación. En este sentido, ya no podemos adoptar una actitud pasiva frente a los dramas que hoy podemos ver en vivo y en directo por medio de nuestros dispositivos móviles. La empatía nos conduce a una reflexión y posterior acción que no tiene que ver necesariamente con tomar medidas extraordinarias que impliquen dejar nuestras casas para viajar a los lugares de conflicto con el objeto de asistir a las víctimas, sino por el contrario, tiene que ver con hacer lo que debo hacer con absoluta coherencia y dignidad y valores dentro del ámbito social en el que me toca interactuar, en mi familia, con mi vecino, en mi trabajo, etc. Se trata de volver a lo simple, porque la mayoría de las veces la respuesta más simple es la más correcta. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo.